Bienvenidos a esta inmersión profunda en el misticismo y simbolismo judío. Hoy vamos a explorar un texto, en realidad una compilación de textos, que entrelazan cábala, historias bíblicas y reflexiones personales. Muy interesante. Lo que más me ha llamado la atención es la insistencia del autor, en la incertidumbre, los significados ocultos y la fascinante influencia del número 5. Sí, esa fascinación por la incertidumbre, incluso dentro de sistemas matemáticos, aparentemente rígidos, es lo que lo lleva a la cábala. Es como si buscara lo impredecible. Dentro de lo predecible. Exacto. Y esa búsqueda se vuelve aún más personal, cuando el autor nos revela su propio linaje. Resulta que sus ancestros, originarios de Etiopía, estaban profundamente conectados con la tradición cabalística. Y no es solo el linaje, el propio apellido del autor. Con sus significados de eneldo y puerta, nos lleva a la niebla y a la entrada a lo oculto, que el autor vincula directamente al simbolismo del número 5 en la cábala. Es como si el autor, a través de su propia historia familiar, estuviera predestinado a adentrarse en estos misterios. Y hablando de misterios, el texto también nos introduce a la cábala cristiana, un concepto que, a decir verdad, desconocía por completo. La cábala cristiana es un fenómeno que surge a finales del siglo XV, cuando la cábala, originaria del judaísmo, capta la atención de teólogos, hebraístas cristianos durante el Renacimiento. Interesante. Lo curioso es que estos eruditos vieron en la cábala una confirmación de la teología cristiana, creyendo que contenía antiguas doctrinas que validaban su propia fe. Es interesante cómo diferentes culturas pueden interpretar los mismos textos de maneras tan distintas. ¿Y qué papel jugó la cábala cristiana en la difusión de estos conocimientos? Pues un papel fundamental. Fueron precisamente estos estudiosos cristianos los que publicaron las primeras traducciones latinas de textos cabalísticos, incluso antes de que se imprimieran en sus idiomas originales. Oye. De esta manera, la cábala se abrió a un público mucho más amplio. Increíble. Y hablando de desentrañar significados, me ha fascinado el concepto de gematría. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y cómo lo utiliza el autor? La gematría es una práctica judía que consiste en asignar valores numéricos a las letras hebreas. Esto permite descubrir significados ocultos dentro de los textos, como si fuera una especie de código secreto. Fascinante. El autor utiliza la gematría para analizar varios ejemplos, como el árbol de la vida, el jardín del Edén, e incluso personajes bíblicos como Job y Abraham. Es asombroso cómo a través de la gematría se pueden encontrar nuevas capas de significado en textos que a simple vista parecen contar una sola historia. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo el autor usa la gematría para revelar estos significados ocultos? Claro. Por ejemplo, al analizar la historia de Job, el autor utiliza la gematría para relacionar el nombre de Job con el concepto del sufrimiento y la prueba. Al sumar los valores numéricos de las letras de su nombre en hebreo, encuentra una conexión con otros pasajes bíblicos que hablan de la resistencia y la superación de la adversidad. De esta manera, la gematría le permite al autor profundizar en el significado espiritual de la historia de Job, más allá de la simple narración de los hechos. Entiendo. Me parece una herramienta fascinante. Y hablando de conexiones sorprendentes, me ha llamado la atención el análisis que hace el autor de las 12 tribus de Israel y sus gemas correspondientes. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este tema? Por supuesto. El autor describe cómo cada una de las 12 tribus de Israel tiene asociada una gema específica, con un simbolismo particular. Por ejemplo, la tribu de Gad está representada por el diamante, mientras que la tribu de Aser se asocia con el jacinto. Es curioso, porque cada gema tiene unas características propias. ¿Encuentra el autor alguna relación entre la gema y la personalidad o la historia de la tribu a la que representa? Exacto. Ahí es donde entra la gematría de nuevo. El autor analiza los nombres hebreos de las tribus y sus valores numéricos, encontrando conexiones sorprendentes con las propiedades y el simbolismo de las gemas. Por ejemplo, la dureza y resistencia del diamante se vinculan con la fortaleza militar de la tribu de Gad, que se describe en la Biblia. Es una forma de análisis realmente ingeniosa. Cambiemos de tema un momento. El texto también nos adentra en el mundo de la masonería. Me ha sorprendido la importancia que le da el número 3 en sus enseñanzas. El número 3 es omnipresente en la masonería y su simbolismo es fundamental para entender sus enseñanzas. Desde la forma triangular, que simboliza los 3 principios fundamentales de la organización: sabiduría, fuerza y belleza, hasta las innumerables veces que el número 3 aparece en rituales y enseñanzas. Por ejemplo, hay 3 grados de iniciación: aprendiz, compañero y maestro masón. Claro. Y recuerda haber leído sobre la importancia del número 3 en los juramentos masónicos, en sus marchas e incluso en la edad simbólica del aprendiz, que se considera que tiene 3 años. ¿Qué significado le da el autor a esta insistencia en el número 3? El autor relaciona el número 3 con la idea de la Trinidad, un concepto que, como sabes, está presente en diversas culturas y religiones. En el caso de la masonería, la Trinidad representa la unión de la mente, el cuerpo
y el espíritu, y la búsqueda del equilibrio entre estos tres elementos. Entiendo. Pasemos ahora a las parábolas de Jesús. Me ha parecido fascinante cómo el autor las analiza, a través de una lente cabalística. Sí, el texto se centra en las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo pródigo, todas ellas con un tema común: la redención y la misericordia de Dios. El autor usa la gematría y otros métodos cabalísticos para encontrar significados ocultos en estas historias, que todos conocemos. Es interesante cómo la cábala puede aportar nuevas perspectivas, incluso a textos tan conocidos como las parábolas de Jesús. ¿Podrías contarnos algún ejemplo concreto de las interpretaciones que propone el autor? Claro. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el autor analiza numéricamente las diferentes etapas del viaje del hijo, desde su alejamiento del padre hasta su regreso arrepentido, a través de la gematría. Encuentra paralelismos con los diferentes niveles del árbol de la vida, interpretando la historia como una alegoría del camino del alma, hacia la unión con lo divino. Es una interpretación que invita a la reflexión. Y hablando de reflexiones, el texto también nos muestra la búsqueda personal del autor, en relación a la fe y el significado de la vida. Sí, el autor no se limita a analizar los textos desde un punto de vista académico, sino que también comparte sus propias dudas, sus experiencias personales y sus reflexiones sobre cómo lidiar con la incertidumbre y la idea de la intervención divina en su propia vida. Esto hace que el texto sea aún más interesante. Y por cierto, me ha llamado la atención la mención que hace del Cantar de los Cantares. ¿Qué papel juega este libro dentro del misticismo judío? El Cantar de los Cantares, aunque a simple vista parece un poema de amor, tiene una interpretación alegórica dentro del misticismo judío. El autor lo interpreta como una representación del viaje del alma hacia la unión con lo divino, una especie de mapa del camino espiritual. Es una interpretación que, sin duda, me ha sorprendido. ¿Y cómo estructura el autor esta interpretación del Cantar de los Cantares? ¿Nos podrías dar más detalles? Claro. El autor lo interpreta a través de la metáfora de las 7 copas, cada una de las cuales representa una etapa del camino espiritual, desde el despertar del alma hasta la unión final con Dios. Qué interesante. Me encantaría explorar más a fondo estas 7 copas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una de ellas? Por supuesto. La primera copa, por ejemplo, simboliza el primer encuentro del alma con lo divino, el despertar a la conciencia espiritual. Es un momento de asombro, de fascinación por la belleza y la grandeza de Dios. Suena a una experiencia realmente poderosa. ¿Y qué ocurre en las siguientes copas? En la segunda copa, la relación entre el alma y Dios se intensifica. Ya no es solo un encuentro inicial, sino un deseo de acercarse, de profundizar en la conexión. Es como si el alma se enamorara de Dios. Es una imagen muy poética. ¿Y las demás copas? Cada copa representa un nuevo desafío, una nueva etapa en el camino del alma. La tercera copa, por ejemplo, nos muestra las pruebas y las dificultades que surgen en el camino espiritual, mientras que la cuarta nos habla de la necesidad de perseverar, de no rendirse ante los obstáculos. La quinta copa nos lleva a un nivel superior de conciencia, donde el alma comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza de Dios. Espera. Creo que necesitamos detenernos aquí un momento. Hay mucho que digerir con respecto a estas 7 copas. Quizás sería mejor dejarlo aquí por ahora y retomar este tema con más calma en la siguiente parte de nuestra inmersión. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así nuestros oyentes tendrán tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos comentado hasta ahora. Exacto. Y a nuestros oyentes les dejamos con una pregunta para que vayan pensando. ¿Se han encontrado alguna vez con la cábala? ¿O con alguno de estos conceptos en su propia vida? ¿Les ha llamado la atención alguna vez el simbolismo de los números? Nos encantaría escuchar sus experiencias en la próxima parte de nuestra inmersión. Hasta la próxima. Y que la búsqueda del conocimiento continúe. Retomemos nuestra conversación sobre el Cantar de los Cantares y la interpretación que hace el autor. A través de las 7 copas, habíamos llegado hasta la quinta copa, donde el alma comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza de Dios. Sí, me quedé con la intriga de saber cómo continúa ese viaje espiritual, a través de las copas restantes, que nos revelan la sexta y la séptima copa. La sexta copa representa una transformación interior, profunda. El alma, al haber vislumbrado la naturaleza de Dios, comienza a reflejar sus atributos en su propia vida. Es como si la unión con Dios no fuera solo un objetivo abstracto, sino que tuviera consecuencias concretas en la forma en que el alma vive y se relaciona con el mundo. Es decir, que la búsqueda espiritual no se limita a la contemplación, sino que se traduce en acciones y una forma de vivir más acorde con la voluntad divina. Exactamente. Y la séptima copa, finalmente, nos revela la culminación de ese viaje espiritual. La unión completa con Dios es como si el alma, tras un largo viaje, llegara a su destino final, encontrando plenitud y paz en la presencia divina. Es una imagen muy poderosa, la de la unión con lo divino como meta final del camino espiritual. Pero me pregunto, si esa unión implica una especie de aniquilación del yo individual, o sí,
Por el contrario, el alma conserva su propia identidad. Esa es una pregunta que ha generado debate a lo largo de la historia del misticismo. El Tur, en su interpretación del Cantar de los Cantares, parece sugerir que la unión con Dios no implica la desaparición del alma individual, sino más bien una integración, una fusión en la que el alma participa de la esencia divina, sin perder su propia singularidad. Me gusta esa idea, la de la unión con Dios como una suma, no como una resta. Y hablando de sumar, el autor también nos habla de la gematría y su uso para encontrar significados ocultos en los textos bíblicos. Me ha parecido una herramienta fascinante. La gematría es una práctica que puede parecer compleja a simple vista, pero que en realidad se basa en una idea muy sencilla. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico, y al sumar los valores de las letras de una palabra o frase, podemos encontrar conexiones con otras palabras o frases que tienen el mismo valor numérico. Eso nos permite descubrir relaciones ocultas entre diferentes conceptos y pasajes de la Biblia. Entiendo. Es como si la gematría nos permitiera acceder a un nivel de lectura más profundo, más simbólico. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica la gematría en el texto? Por supuesto. El autor utiliza la gematría para analizar la historia de la creación en el Génesis. Por ejemplo, al sumar los valores numéricos de las letras de la palabra Bereshit, que significa en el principio, encuentra una conexión con la palabra Elohim, Dios. Esto le lleva a reflexionar sobre la idea de que Dios está presente desde el primer instante de la creación, que no es un ser separado del universo, sino la fuerza que lo anima y lo sostiene. Es una interpretación muy interesante, que nos invita a ver la creación como una manifestación de la propia divinidad. Y hablando de manifestaciones divinas, el autor también nos habla de la Merkabah, un concepto cabalístico que me ha dejado un poco perplejo. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? La Merkabah, también conocida como el carro o trono celestial, es un concepto complejo que se refiere a una estructura energética, compuesta por dos tetraedros entrelazados, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, que giran en direcciones opuestas. ¿Y qué representan esos tetraedros? ¿Y por qué giran en direcciones opuestas? El tetraedro que apunta hacia arriba simboliza la energía masculina, la conexión con el cielo, mientras que el que apunta hacia abajo representa la energía femenina, la conexión con la tierra, su rotación en direcciones opuestas. Crea un campo energético que permite al alma ascender a los mundos superiores y conectar con la divinidad. Es decir, que la Merkabah es una especie de vehículo energético que nos permite trascender las limitaciones del mundo físico y acceder a dimensiones espirituales superiores. Exactamente. Y según la tradición cabalística, la Merkabah puede ser activada a través de la meditación, la visualización y la recitación de nombres divinos. Es un concepto que me ha fascinado. Me recuerda un poco a la idea de los chakras en la tradición hindú, esos centros energéticos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y que también se pueden activar a través de la meditación. Sí, hay paralelismos interesantes entre diferentes tradiciones espirituales. Y hablando de paralelismos, me ha llamado la atención la conexión que establece el autor entre el misticismo judío y la masonería. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este tema? Claro, el texto dedica un capítulo entero a analizar la presencia de simbolismo cabalístico en la masonería, especialmente en sus rituales y en la arquitectura de sus logias. Por ejemplo, el autor relaciona la disposición de las columnas del templo masónico con los pilares del árbol de la vida y el uso del compás y la escuadra, con la idea de la creación del universo a partir del punto central, que se expande en todas direcciones. Es decir, que el autor ve en la masonería una especie de reinterpretación de la sabiduría ancestral contenida en la Cábala, adaptada a un contexto moderno. Sí, y lo interesante es que el autor no lo ve como algo negativo, sino como una muestra de la universalidad de ciertas verdades espirituales, que pueden manifestarse en diferentes formas a lo largo de la historia. Y en diferentes culturas. Exacto. Y hablando de la universalidad de la sabiduría, el autor también dedica un apartado a analizar las parábolas de Jesús, desde una perspectiva cabalística. Sí, me ha parecido uno de los capítulos más interesantes del libro. El autor encuentra conexiones sorprendentes entre las parábolas y conceptos como el árbol de la vida, la sefirot y la gematría. Por ejemplo, interpreta la parábola del sembrador como una alegoría de los diferentes niveles de receptividad del alma humana a la luz divina. Es una forma de leer las parábolas que va más allá del significado literal y nos invita a profundizar en su dimensión espiritual. Sin duda. Y hablando de profundizar, creo que en la siguiente parte de nuestra inmersión podríamos explorar con más detalle la conexión que establece el autor entre las 12 tribus de Israel y sus gemas correspondientes. Es un tema que me ha dejado con ganas de saber más. Me parece una excelente idea. Las 12 tribus y sus gemas son un tema fascinante, que nos permitirá adentrarnos aún más en el simbolismo. Y la riqueza de la tradición cabalística. Perfecto.
Pues hasta aquí la segunda parte de nuestra inmersión. A nuestros oyentes les dejamos con una pregunta para que vayan reflexionando. ¿Qué símbolo o concepto de los que hemos comentado hasta ahora les ha llamado más la atención? ¿Y por qué? Nos encantaría escuchar sus respuestas en la próxima y última parte de nuestra inmersión. Hasta pronto. Y que la búsqueda del conocimiento continúe iluminando nuestro camino. Retomamos nuestra inmersión en el misticismo judío, retomando esa fascinante conexión entre las 12 tribus de Israel y sus gemas correspondientes, como decíamos. Es un tema que nos permite profundizar en el simbolismo y la riqueza de la tradición cabalística. Sí me quedé con ganas de explorar este tema con más detalle, cada tribu con su historia y características propias representada por una gema con un simbolismo particular. Es una idea que me resulta muy atractiva. ¿Por dónde empezamos? Podemos comenzar por recordar que el autor utiliza la gematría, esa práctica de asignar valores numéricos a las letras hebreas para desentrañar significados ocultos en esta conexión entre las tribus y las gemas. Al analizar los nombres hebreos de las tribus y sus valores numéricos, encuentra correspondencias sorprendentes con las propiedades y el simbolismo de las gemas. Es decir, que no se trata de una asignación arbitraria, sino que hay una lógica, un sistema de correspondencias que le da sentido a esta conexión. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, tomemos como ejemplo la tribu de Gad asociada al diamante. El diamante es la gema más dura y resistente que existe, símbolo de fuerza e inquebrantabilidad. Estas cualidades se vinculan con la fortaleza militar de la tribu de Gad, descrita en la Biblia como una tribu guerrera y valiente. Es una conexión muy lógica la dureza del diamante como reflejo de la fuerza de la tribu de Gad. Me hace pensar en cómo los antiguos veían en las piedras preciosas algo más que simples adornos, eran símbolos portadores de significado con una energía particular que podía influir en las personas. Exacto, y en el caso de las 12 tribus de Israel, las gemas representan no solo sus características, sino también su papel dentro del pueblo de Israel. Cada tribu, como una pieza de un mosaico, contribuye a la identidad y al destino del pueblo elegido. Y a través de las gemas podemos vislumbrar esa diversidad dentro de la unidad, esa riqueza de matices que compone la identidad de Israel. ¿Hay alguna otra tribu y su gema que te parezca especialmente interesante? Me llama la atención la tribu de Aser asociada a jacinto. El jacinto es una gema de color azul intenso que se asocia a la sabiduría, a la verdad. Y la comunicación, estas cualidades se relacionan con la bendición que Jacob otorgó a Aser en su lecho de muerte. Aser tendrá pan en abundancia y él dará manjares de rey. Es decir, que la prosperidad material de Aser se conecta con la abundancia espiritual simbolizada por el jacinto. No se trata solo de riqueza material, sino también de una riqueza interior de conocimiento y sabiduría. Exacto, y a través de la gematría, el autor encuentra una conexión numérica entre el nombre de Aser y la palabra feliz en hebreo. Esto refuerza la idea de que Aser es una tribu bendecida que disfruta de la abundancia material y espiritual. Me parece fascinante cómo el autor utiliza la gematría para descubrir estas conexiones ocultas, para tejer una red de significado que conecta las tribus, las gemas, los nombres y las bendiciones. Es como si estuviera descifrando un código secreto que nos revela la profundidad y la riqueza de la tradición cabalística. Y no olvidemos que la cábala, más allá de su complejidad, es una tradición viva que nos invita a conectar con nuestra propia espiritualidad, a buscar nuestro propio camino hacia la luz. Sí, a lo largo de esta inmersión hemos explorado conceptos complejos, desde la gematría hasta la Merkabá, pasando por el simbolismo del número 5, las 7 copas del cantar de los cantares de la cábala cristiana. Pero más allá de los conceptos, lo importante es la invitación a la reflexión, a la búsqueda personal del significado. Exacto. El autor nos ofrece una serie de herramientas, de mapas para navegar por el laberinto del misticismo judío, pero al final, cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, su propia conexión con lo divino. Y esa búsqueda, como hemos visto, puede llevarnos por caminos inesperados a descubrir conexiones sorprendentes entre diferentes tradiciones, a encontrar la luz en los lugares más insospechados. Y para terminar, me gustaría recordar las palabras del autor al final del libro, que la búsqueda de la sabiduría ilumine nuestro camino y nos guíe hacia la plenitud del ser. Una hermosa forma de concluir nuestra inmersión a nuestros oyentes. Les invitamos a seguir explorando, a seguir buscando, a no tener miedo de adentrarse en los laberintos del conocimiento, porque en cada recodo, en cada encrucijada, puede haber una nueva revelación, una nueva luz que ilumine nuestro camino. Hasta la próxima inmersión y que la sed de conocimiento continúe guiándolos.